Muy buenos días, que el Señor le bendiga. Es un placer para mí nuevamente estar esta mañana con ustedes, amigos y hermanos que nos escuchan a través de Facebook Live. Mi nombre es Edgardo López, miembro de la Iglesia Evangélica El Maná de la Esperanza. Sean bienvenidos, hermanos, hoy a nuestro culto de resurrección, conmemorando la Semana Santa, donde hacemos memoria de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme en oración para dar inicio entonces a nuestro sermón dominical. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por tu amor y por tu misericordia. Gracias por un día más de vida que nos regala, Señor. Hoy, Señor, conmemoramos y recordamos, Señor, tu resurrección. Como tú venciste la muerte, Señor, con todo poder. Como, Señor, fuiste exaltado a la derecha del Padre, y ahora vives y reinarás por los siglos de los siglos, y nos llevarás juntamente contigo a esa gloria eterna, donde podamos, Señor, disfrutarte y glorificarte para siempre y por siempre. Te pido, Señor, que en esta mañana nos inundes con tu Espíritu Santo. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestras mentes para entender tu palabra. Toca nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ser reverente ante ella. Toca los corazones también de mis hermanos que están escuchando, de los amigos que nos escuchan por primera vez. Señor, haz el milagro en ellos. Te rogamos que sigas añadiendo a tu iglesia a todos aquellos que han de ser añadidos por medio de tu sacrificio. En el nombre de Cristo Jesús y por tu amor. Amén. Bien, buenos días, hermanos, nuevamente. Nuestro texto, hermanos, en la mañana de hoy lo vamos a tener en Juan capítulo 21, versículo del 1 al 14. Juan capítulo 21, versículo del 1 al 14. Pero antes de leer nuestro texto, vamos a hacer un poco, hermanos, de memoria de lo que estamos celebrando hoy. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, hermanos, venció la muerte. Así mismo como Él dijo que iba a resucitar al tercer día, así mismo lo hizo. Pasaron ciertos hechos en la resurrección, que es lo que típicamente se predica los domingos de resurrección.
Sin embargo, nuestro texto hoy va a ser un evento que ocurrió después de la resurrección de Jesús. Vamos a hacer entonces memoria o a ir brevemente qué pasó un capítulo antes de nuestro texto. Ya hemos dicho que nuestro texto va a ser entonces Juan capítulo 21 del 1 al 14. En Juan capítulo 20, el autor, hermanos, nos narra que el Señor Jesucristo resucita y ocurre lo mismo que él venía diciendo y lo que los profetas también habían profetizado. Ahora, para las demás personas en ese tiempo, quienes no creían en él, para los fariseos, para sus enemigos, para los romanos, muchos creían que la muerte de Jesucristo solamente era el final. Otro loco más que se creía Dios, otro mentiroso, otro motivador más que se alza en medio de esta raza humana. Otro más que parecía ser un líder, pero miren cómo terminó. Otro más que pretendía ser un revolucionario. Así, hermanos, pensaban de Jesucristo. Pensaban, míralo ahí, así terminan todos muertos y su historia termina. Pero este no era el caso de Cristo, hermanos. Él verdaderamente era el Hijo de Dios, aquel que puso su vida por los pecadores. Él mismo venció la muerte y resucitó al tercer día como él mismo lo había dicho. Se convirtió entonces el primogénito de la resurrección para con nosotros, el prototipo de la resurrección de todo lo que, de todo lo que iba a pasar para todo aquel que creía en él. Es por eso que entonces para nosotros como cristianos, hermanos, la muerte solamente nos acerca más a Cristo, pues sabemos que algún día vamos a resucitar juntamente como Él lo hizo y vamos a ir juntamente con Él a su gloria, a alabarle y glorificarle por los siglos de los siglos. En nuestro capítulo 20, hermanos, en el capítulo 20 ocurren varias cosas que me gustaría pasar por ellas brevemente para entonces tener un contexto de lo que va a pasar a continuación en nuestro texto de esta mañana en el capítulo 21. En el capítulo 20, hermanos, vamos a ver primero que María Magdalena es la primera que llega al sepulcro una vez el Señor ha sido puesto en la tumba. Lo más seguro, hermanos, que María Magdalena iba al sepulcro a ungir a nuestro Señor Jesucristo con especias aromáticas y lo más probablemente a limpiar el cuerpo de nuestro Señor con sus lágrimas. María Magdalena sabía que se le había perdonado mucho. Es por eso que su amor hacia su Señor la llevó como primera persona a esa tumba. Ella fue la primera que fue a ver a su Señor Jesucristo para embalsarlo en especias aromáticas y seguir velándolo, hermanos. Pero después se nos dice que la piedra había sido removida. María quedó en shock al ver esto y Juan relata que María salió corriendo a avisar a los discípulos todo lo que había pasado y lo que había visto. Me imagino que María Magdalena estaba en total shock y no sabía, hermanos, lo que había pasado. Cuando ella llega entonces a los discípulos, estos, Pedro y Juan específicamente, se aproximan a la tumba a ver lo que había pasado. Corrieron con gran desespero. El cuerpo de nuestro maestro no estaba. La piedra había sido removida. Entonces ellos efectivamente llegaron y a ver esto regresaron después con los demás. Pero María Magdalena se había quedado a llorar a su Señor. Luego Juan nos relata algo impresionante. En medio de su dolor, cuando ella estaba llorando a su Señor, se nos narra que aparecieron dos ángeles que estaban dentro con vestiduras blancas. Pero era tanto el pesar de María por su Señor. En su mente solamente ella quería ver el cuerpo de su Señor Jesucristo para seguir velándolo, que ella ni siquiera prestó atención a que eran ángeles y que tenían semejantes vestiduras blancas. Ni siquiera, hermanos, esto le llamó la atención.
Luego de esto, el mismo Jesús se le apareció y le preguntó, ¿por qué lloras? Esta pregunta es importante, pues parecía que María Magdalena todavía no entendía, porque si hubiera entendido la resurrección y lo que había pasado, ciertamente estaría regocijándose, contenta, alabando a Dios. Por eso que nuestro Señor le dice, ¿por qué lloras? El Señor ya había conquistado la muerte, era motivo suficiente para que María Magdalena se regocijara y estuviera alegre, pero ella no entendía, hermanos. Y ella respondió lo mismo, se han llevado el cuerpo de mi Señor. Ella solamente pensaba en eso. Pero luego el autor nos narra también que sus ojos fueron abiertos y lo reconoció al Señor. Más adelante, el mismo día, hermanos, que Jesús se le aparece a María Magdalena, se le aparece también a sus discípulos aquella noche del primer día de la semana. Se le apareció, hermanos, y ellos se regocijaron mucho al ver a su Señor. Él luego les impartió, la palabra nos dice que les impartió el Espíritu Santo. Pero pasó algo, hermanos. Uno de ellos, Tomás, no estaba cuando ocurrió esta segunda aparición. Por lo tanto, cuando Tomás llegó y los demás discípulos le dijeron que Cristo había aparecido ante ellos, él, hermanos, se negó a creer. Él no estaba con ellos la primera vez, por lo que él no creyó, él quería verlos, hermanos, con sus propios ojos. Al esbozar esta frase, hermano, tan incrédula, Jesús se le aparece luego a él y le enseña sus marcas como él había pedido. Pero Jesús le dice una frase importante también. Él le dice, has creído porque has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí nuestro Jesús estaba hablando de nosotros, hermanos. Nosotros no hemos visto físicamente el cuerpo resucitado de nuestro Señor. Sin embargo, somos bienaventurados, porque por medio de la fe podemos ver a Cristo reinando con toda gloria en los cielos. Y Él nos llama bienaventurados, porque hemos creído sin ver. Él está hablando de nosotros, hermanos. En ese hecho de la historia, por medio de la fe, se nos ha sido dado, hermanos, como regalo de Dios. Luego de todos estos sucesos, hermanos, que le acabo de narrar a manera de introducción, llegamos entonces a nuestro texto, donde vamos a enfocarnos en otra aparición de nuestro Señor, luego de resucitar de entre los muertos, luego de haber vencido la muerte. Ahora, parece que Juan, en el versículo 31 del capítulo 20, versículo 30 y 31, parece que Juan ya terminaba su libro, diciendo que Jesús había hecho muchas cosas y muchas señales que él no había incluido específicamente en su libro, pero las que incluyó, él las había escrito para que creamos en la vida, muerte y resurrección, para que creamos que Cristo fue y es verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces, parece que luego Juan quizás se acordó de otro suceso importante, de otro milagro de nuestro Señor, y lo incluyó como un apéndice al final de su libro, y es donde tenemos entonces nuestro capítulo 21. Vamos entonces ahora a leer nuestro texto esta mañana, hermanos, en Juan capítulo 21, del 1 al 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no.
Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, perdón. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Versículo 1. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Juan nos dice que después de todos estos acontecimientos que habían pasado el primer día de la semana, un domingo, Jesús vuelve y se le aparece un día normal de la semana, donde ellos salieron a pescar. Si comparamos esta aparición, hermanos, con las otras que acabamos de ver, vemos que Jesús se mostró a sus discípulos en domingo. Todo lo que pasó con María Magdalena, con sus discípulos, cuando se le apareció a Tomás y cuando estaban reunidos todos sus apóstoles. Pero en esta específica, la que vamos a narrar, el Señor se mostró en un día cualquiera de la semana. Y también se nos dice que no a todos se le mostró, sino a ciertos discípulos. Se le mostró en sus quehaceres cotidianos. Ellos estaban, hermanos, pescando. Jesús, hermano, asimismo, tiene muchas maneras de mostrarse. Nos visita por medio de su Espíritu cuando nos hayamos ocupados en nuestros quehaceres cotidianos. Muchos creen hoy en día que para experimentar la gloria, la presencia del Señor, solamente es dentro de un templo, dentro de la iglesia. Pero hay muchos hermanos quienes junto conmigo podrían decir que el Señor nos da un mayor entendimiento o nos da aire fresco de su presencia, hermanos, también en cualquier día cotidiano, en nuestro devocional, en nuestra recámara, en nuestro tiempo a solas con Él, cuando oramos, cuando meditamos en sus verdades, en sus atributos y en su grandeza, hermanos. No podemos limitar la grandeza del Señor solamente a un lugar como el templo, hermanos. Ahora, esto, hermanos, nos enseña algo más. Él no solo se nos muestra, y es nuestro deber buscarle los domingos, hermanos, cuando nos congregamos. Vemos aquí que el Señor se les apareció un día cualquiera de la semana. Todos los días, no solamente los domingos, ni la Semana Santa, debemos de buscarle y reflexionar en su obra redentora de la cruz. El secreto, hermanos, para llevar una vida piadosa como cristianos, para vivir una vida santa, agradable, para ofrecer nuestros cuerpos en sacrificios ante Él cada día, es vivir cada semana como si fuera Semana Santa. En esta Semana Santa, ¿qué es lo que la gente hace? ¿Qué es lo que muchos hacen? Bueno, los cristianos nos profundizamos un poco más en estas verdades. Tratamos de meditar y estudiar más a fondo a través de esta semana la vida, la obra, la muerte y la resurrección de nuestro Señor, lo cual es algo bueno. Los incrédulos, hermanos, lastimosamente, lamentablemente, totalmente cegados por su pecado, hacen de todo, hermanos, menos agradar al Señor.
En esta semana hacen de todo menos guardarse o ser santos, como el nombre lo dice, para su Señor. Yo no sé cuántos han visto, hermanos, cuántos vieron la película de los Avengers, los Vengadores. Y no sé cuántos se acuerdan del personaje de Hulk, el que se convierte en un hombre grande, verde, fuerte. Las películas anteriores a él se le dificultaba convertirse en Hulk porque él no siempre estaba bravo. Él decía que para convertirse en Hulk él tenía que ponerse bravo o alguien tenía que molestarlo primeramente. Y en la película de los Vengadores le hacen la pregunta, ¿cómo es que te puedes ahora convertir en Hulk cada vez que tú quieras? Y él le dice, bueno, ese es mi secreto, yo siempre estoy bravo. Aunque no parecía, él estaba contento, ¿no? Pero él decía, es que es mi secreto, siempre estoy bravo por dentro. Y por eso se convertía en Hulk cuando él quería. Para los cristianos, hermanos, todas las semanas son santas. El secreto de vivir una vida piadosa es vivir cada semana como si fuera santa, pensando y meditando en el Evangelio, en la obra de Cristo. Ese es nuestro secreto, hermanos. Debería ser nuestro secreto. Meditar, orar, buscarlo, hermanos. Para los cristianos, hermanos, no hacemos todas estas cosas, no oramos, no leemos solamente en esta semana, sino que deseamos, anhelamos buscar a nuestro Señor cada día en cada semana del año. Procuramos agradarle más, buscamos la santidad, oramos, meditamos en Él. Este es el secreto, hermanos, de la vida cristiana piadosa. Ahora, leamos nuestro versículo 2 y 3. La palabra nos dice que no a todos sus discípulos se le apareció. Dice que estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y a otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo a ellos, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. De estos dos versículos, hermanos, podemos aprender cosas importantes también. Vemos que los discípulos, luego de haber visto al Señor resucitado, que el Señor se les apareció, luego de Cristo haber vencido a la muerte, sus discípulos permanecían juntos. Muchos aprovechamos estos tiempos, hermanos, en Semana Santa para reunirnos con nuestras familias. Muchos viajan al interior para ver a sus abuelos, tíos, padres, que quizás solo ven en esta temporada del año, porque los otros días quizás trabajan en la ciudad, sus padres están en el interior, y estas son las fechas que agarran, hermanos, para poder estar juntos en coinonía como familia, para poder verse los unos al otro y compartir por lo menos 3, 4 días juntos como familia. Como cristianos, hermanos, se nos ordena a tratar de estar juntos lo máximo posible. Reunirnos los domingos, hermanos, debe de ser de gran alegría porque vamos juntos a adorar a nuestro Dios. Pero no solamente los domingos. Como cristianos debemos procurar también, si es posible, estar juntos hasta en cosas cotidianas como de trabajo. Es bueno tratar de estar juntos, hermanos, y lo digo esto por varias razones. Nos estimulamos unos a otros a la piedad, nos estimulamos el uno al otro a la santidad y a las buenas obras también. Los discípulos, hermanos, procuraban estar juntos, hasta en estas cosas cotidianas como el trabajo. El versículo nos dice que que todos juntos salieron a pescar. Pero también vemos que tenían unanimidad, tenían una sola forma de pensar. Pedro no tuvo que convencerlos. Pedro solamente les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Eso, hermanos, se llama unanimidad. Ellos procuraban estar juntos y tenían una sola forma de pensar. Como cristianos estamos llamados a lo mismo, hermanos. Hay una frase famosa que dice que dos
del mismo oficio no se ponen de acuerdo. Dos del mismo oficio no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y eso me trae a memoria una historia de mis abuelos, abuelo de parte de papá y abuelo de parte de mamá. Se había roto una tubería en casa y ese día mis dos abuelos habían llegado a visitar y ambos querían solucionar el problema porque ambos sabían de fontanería y uno quería poner una reducción, otro quería ponerle fuego para ensancharlo. Los dos querían solucionarlo, ambos sabían qué estaban haciendo, pero tenían diferentes formas de pensar, diferentes maneras de solucionar el problema. Y llevó eso a una pequeña discusión. No pasó nada grave, ¿no? Pero me acordó a esto porque en cierta parte lo vemos mucho, ¿no? Que personas que trabajan en el mismo ámbito, que saben hacer lo mismo, por lo general no comparten ideas iguales y no se ponen de acuerdo. Pero eso no debe ser cierto para con los hijos de Dios. Tenemos un oficio, hermanos, en común, que es darle la gloria a Dios. Nuestro oficio en común es darle la gloria a Dios en todo lo que hagamos. Por tanto, hermanos, es importante que como congregación y como hermanos procuremos estar unidos en las cosas importantes y primarias como congregación. Obviamente no vamos a estar de acuerdo absolutamente en todo, hermanos, eso es imposible, pero sí debemos procurar estar unidos y ser del mismo pensar en las cosas importantes y primarias. Ahora, el texto también nos dice que ellos se pusieron a pescar. Pero ¿por qué se pusieron a pescar, hermanos? Luego de haber pasado todas estas cosas que vimos en el capítulo 20. El Señor resucitó, el cuerpo de su Señor no estaba en la tumba, el Señor se les aparece, ellos creen, se les ha dado el Espíritu Santo, el Señor les muestra sus marcas, pero ellos no salieron a predicar, sino que días después de estos acontecimientos se nos dice que se pusieron a pescar. Bueno, en Hechos capítulo 1 versículo 3 tenemos la respuesta a esta interrogante. La respuesta es, hermanos, que no había llegado su tiempo. Hechos 1:3 se nos dice que Jesús se le apareció por 40 días a ellos enseñándoles más acerca de él y de lo que iba a ser su misión principal. Entonces, en todo este tiempo, hermanos, ellos seguían aprendiendo como buenos discípulos de su maestro, mientras esperaban su próxima aparición y las próximas directrices. Ellos se dedicaron a su oficio honroso y a lo que sabían hacer para ganarse la vida, que era pescar. La mayoría, recuerden, hermanos, que eran pescadores. Quizás por eso no todos estaban ahí, ¿verdad? Mateo el publicano quizás no tenía nada que ver con los barcos, con la pesca, no sabía nada, ni que era un anzuelo. Él quizás no estaba con ese grupo, por eso que no se nos es mencionado acá en el grupo que fueron a pescar, ¿no? Y eso nos enseña, hermanos, varias cosas. Debemos de evitar, hermanos, a toda costa la ociosidad. La ociosidad es ese tiempo libre que creemos que tenemos, donde pensamos que no tenemos nada que hacer, que ya hemos visto todo, que hemos aprendido todo, y ese tiempo libre, hermanos, de ocio, puede convertirse en un tiempo de tentación para nosotros los creyentes. John Bunyan, el que escribió El progreso del peregrino, dijo esta frase: una mente ociosa es el taller del diablo. Y creo que a todos nos ha pasado eso, hermanos. En nuestra ociosidad nos llegan pensamientos, producto de nuestra mala concupiscencia, pecaminosos, hermanos, donde somos tentados a hacer lo malo, a pecar con nuestro Señor. Es por eso que como cristianos debemos tratar de ocuparnos más en la obra del Señor. Debemos de planificar nuestro tiempo para no dar lugar a que las tentaciones se adueñen de nuestras mentes. Un profesor del seminario dice muy seguido: menos televisión, menos Netflix y más lectura, más oración, más devocional.
Hermano, yo creo que esto es una frase que ningún cristiano debería decir jamás. No tengo nada que hacer. El mismo Cristo dijo que la mies es mucha y los obreros poco. Si usted se ha dicho, hermanos, que no tiene nada que hacer, piense, hermanos, 2 veces si es verdad que no tiene nada que hacer en lo que el Señor le ha mandado. Hermanos, tenemos la misión, hemos sido encomendados, ordenados a predicar el Evangelio, a llevar el Evangelio, hermanos. ¿Cómo podemos decir que no tenemos nada que hacer? ¿Cómo podemos decir que no tenemos nada que hacer cuando tenemos la Biblia enfrente de nosotros, hermanos? Cuando tenemos buenos libros escritos por hombres piadosos que nos ayudan a entender más la verdad de Cristo. Aprovechemos nuestro tiempo, hermanos. Menos Netflix y más lectura, más acción. Ahora, de esto también, hermanos, que los apóstoles estaban haciendo, que fueron a pescar, vemos también que ellos no querían ser una carga, hermanos, para otros hermanos. Ellos querían ganar lo suyo honradamente, y no solamente eso, sino que querían ganar para sí mismos, pero también para bendecir a sus hermanos. Así es como debemos pensar, hermanos. Tenemos el ejemplo del mismo Pablo más adelante, que se nos dice que él tenía un oficio que era el hacer tiendas, porque él mismo decía que no quería ser carga para nadie. ¿Estamos siendo cargas hoy en día para algún hermano o alguna congregación? No debería ser nuestro pensamiento ni nuestra actitud, hermanos. Al contrario, deberíamos generar, deberíamos producir para nosotros mismos y también para compartir con nuestros hermanos necesitados. Ahora, ellos salieron a pescar, pero versículo 3 dice que aquella noche no pescaron nada. Sufrieron una gran decepción, hermanos. Muchas veces podemos ser muy diligentes en nuestros oficios, pero eso no significa que las cosas van a salir siempre como esperamos. Incluso, hermanos, los mejores creyentes pueden tener poco éxito en negocios honestos. Pero si algo debemos hacer en todo momento es aceptar la voluntad del Señor, sea buena o mala a nuestros ojos. Ahora, la providencia del Señor permitió esta pesca mala, esta pesca decepcionante, quizás para que el milagro, hermanos, que vamos a ver a continuación, pareciera más sorprendente a sus ojos. Muchas decepciones, hermanos, que parecen duras de sufrir, se nos han puesto en nuestra vida para que el milagro o para que la gracia y la providencia del Señor brille con más luz, hermanos, y con más claridad a nuestros ojos. La propia vida de Jesús, hermanos, es un ejemplo de esto. Nuestro Señor Jesucristo, antes de morir, Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pasa de mí tu ira, esta agonía. Él estaba en un momento de sumamente agonía, hermanos, de sumamente dolor. Pero en estos momentos, hermanos, es cuando el Señor nos muestra su bondad y su gracia. Dios tenía preparado para Cristo que se sentara con Él a su derecha y exaltarlo por su sacrificio para siempre, por su obra expiatoria, hermanos. Entonces, no debemos desanimarnos, hermanos, por aquellas temporadas malas en nuestra vida, por aquellos días malos, por aquellas semanas malas, hermanos, porque la providencia del Señor lo ha querido así, quizás para que su gracia, su bondad y su misericordia brille con más esplendor el día siguiente. Vamos entonces a ver el milagro que fue la pesca abundante, versículos 4 y 6. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: Hijito, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces.
Versículo 4 se nos dice, hermanos, que ya cuando iba amaneciendo, se les apareció Jesús. Probablemente, hermanos, ya los discípulos iban a regresar a la orilla después de una larga noche perdida de sueño, sin haber sacado nada, desanimados y lo más seguro también, hermanos, que con hambre. Pero fue en ese momento, cuando ya todo parecía totalmente perdido, que Jesús se les apareció. Hermanos, el tiempo que es más propenso que Jesucristo se nos manifieste es cuando nos hallamos más desanimados, cuando nos sentimos perdidos. Él se nos manifiesta para decirnos que no lo hemos perdido a Él. Y esto es exactamente, hermanos, lo que pasó con nuestra salvación. Cuando toda la raza humana estaba perdida en pecado, cuando sus hijos no podían salvarse por sí mismos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando no podíamos hacer nada para ganar nuestra propia salvación, cuando hacíamos todo para alejarnos cada día y cada vez más de Dios, Jesús se nos apareció en ese oscuro amanecer de nuestra historia. Apareció en la historia nuestro Señor, se encarnó, se hizo hombre y murió por sus hijos, por sus elegidos. Esto, hermanos, es esperanza, es gozo, es salvación, es vida eterna, hermanos. Esto, hermanos, es un reflejo de lo que pasó con nuestra vida espiritual. Estábamos totalmente perdidos, desanimados, directamente al infierno. Pero Jesús se apareció, como se le apareció aquí al amanecer a sus discípulos. Se nos dice que Él se le manifestó gradualmente, porque no se dieron cuenta enseguida que era Él. Pero notemos algo importante, hermanos, y presta atención. Él les dijo, versículo 5, hijitos, y añade, Él se está dirigiendo a ellos como un padre a sus hijos, no porque eran de corta edad, sino para llama hijitos. Esta frase, hermanos, muestra la ternura y el amor que encontramos en nuestro Señor Jesucristo. En esto, hermanos, se muestra que Él no solamente estaba preocupado por su bienestar espiritual, sino por su bienestar físico. Cuando le pregunta, ¿tenéis algo de comer? Obviamente Él ya sabía, hermanos, que no habían pescado nada, pero es importante que nosotros como criatura reconozcamos nuestra miseria, reconozcamos nuestra dependencia totalmente de nuestro Señor cuando oramos y cuando vamos a Él, a su presencia. Hermanos, el Señor les llama hijitos, ¿tenéis algo de comer? De la misma forma, en la eternidad pasada, Él vio a sus hijos y le preguntó, hijitos, ¿pueden salvarse ustedes mismos? Y todos respondimos a una voz, no. Y de la misma forma que proveyó una gran pesca ese día, hermanos, Él proveyó su propia vida para salvarnos por ese amor incomparable, inexplicable que salió del corazón bondadoso del Señor. Amor, hermanos, que no podemos comprender. Nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué nos elegiste salvarnos a nosotros? No tenemos respuesta, hermanos, porque ciertamente no había nada bueno en nosotros mismos. Solamente fue por su gracia y por su misericordia. Meditemos en esta verdad, hermanos. El Señor, así como proveyó la pesca, Él mismo proveyó su propia vida por la nuestra, por amor y para salvación. Versículos 7 y 8, hermanos, vamos a ver la intrepidez de Pedro. Vamos a ver cómo reaccionaron sus discípulos a este milagro. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces,
pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Ahora, el primero que se percató fue Juan, el discípulo amado. Juan apenas se percató que era el Señor, se los comunicó a los demás hermanos que estaban en la barca. Y esto nos enseña, hermanos, que quienes conocen más a Jesucristo deben de esforzarse por llevar a otros el conocimiento que tienen de Él. Y esto no solamente aplica para los pastores, sino que nos invita a que cada vez que descubrimos una verdad del Evangelio en nuestros devocionales, debemos, hermanos, compartirla con nuestros hermanos para que ellos también puedan ver más claramente a Cristo y crezcan en el conocimiento de Él. Se nos narra que Pedro, el más celoso e intrépido de los apóstoles, hermanos, le mostró respeto también y reverencia al Maestro, por la frase que se nos dice que se ciñó la ropa, es decir, se puso la ropa. Lo más probable es que estaban en paños menores pescando, en calzoncillos, ¿no? En ese tiempo. Y se nos dice que Pedro se ciñó la ropa y se lanzó al mar para llegar de primero, mostrándole respeto y reverencia a nuestro Maestro. Como cristianos, hermanos, debemos mostrar reverencia a nuestro Señor. Debemos de vestirnos decorosamente y tener una conducta piadosa de igual forma. Debemos ser reverentes ante nuestro Señor Jesucristo, no solamente los domingos cuando asistimos, sino también en nuestra vida, en nuestro día a día, hermanos. Le estamos siendo reverentes, le estamos mostrando reverencia a nuestro Señor con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de vestir. Nuestro cuerpo no es de nosotros, hermanos, pertenece a Dios. Ahora, la acción de Pedro es llamativa. Se nos dice que se lanzó al agua, hermanos, a nadar, a llegar a la orilla. Era mucho lo que se le había perdonado a Pedro y quería demostrar su amor de esa manera también. Como cristianos, hermanos, no debemos de tener miedo de echarnos al agua por nuestro Señor. Si lo que hacemos es su voluntad, podemos estar seguros que nuestra vida está en sus manos. Ahora, esto no quiere decir que Pedro o los otros discípulos hicieron mal. Porque Pedro se lanzó, no quiere decir que los otros discípulos hicieron mal al no lanzarse, ni porque Pedro se lanzó quiere decir que Pedro hizo mal al lanzarse porque los otros no lo hicieron. Esto solamente, hermanos, nos ilustra que somos diferentes en la viña del Señor. Los hijos de Dios tenemos diferentes actitudes, tenemos diferentes dones. Algunos son más reservados que otros, otros son más hiperactivos que otros, pero a todos el Señor nos usa en su reino. Y el final de nuestro texto, versículo 9 al 14, se nos narra cómo Jesús ahora va a compartir con sus amigos. Jesús le tenía, hermanos, preparado un desayuno, un almuerzo ese día. Él les invitó a comer, hermanos, como amigos. Versículo 9. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Vemos entonces Cristo como un buen amigo que tiene todo preparado e invita a comer a los suyos. Esto es un símbolo, hermanos, de la relación estrecha e íntima que Cristo resucitado tiene con todo aquel que cree en Él por medio de la gracia. ¿Tienes tú este tipo de relación íntima con Jesús en esta hora? Tener un buen amigo, hermanos, es algo especial, sin duda. Pero que ese amigo sea el creador del universo, eso es otra cosa, hermanos.
Compartir este tipo de relación de intimidad, de amigos, de hijos con nuestro Señor, hermanos, es un beneficio que solamente los que creen en Cristo resucitado pueden gozar. Ahora, esta invitación a comer a la mesa, hermanos, es la invitación que hemos recibido ya como creyentes. Luego que partamos de esta vida, nadie, hermanos, nadie debe sentirse excluido de esta cena, pues en la mesa del Señor hay puesto para todo el que quiera venir. Juan 6:37 dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Como anfitrión, hermanos, el mismo Jesús les reparte los panes y el pescado. Ahora, el menú no era nada extraordinario, era un menú ordinario, ¿no? Pero como dicen por ahí que el hambre es la mejor salsa. Y me imagino que los discípulos, hermanos, estaban totalmente hambrientos por aquella noche de no haber pescado nada aún. Y esto era un festín para ellos, hermanos. De igual forma, la palabra de Dios tiene que ser un festín para nosotros como cristianos. Debemos de gozarnos, hermanos. Debemos de querer buscarla, debemos de anhelar leerla cada día. Si usted ha dejado de sentir ese afecto por la palabra del Señor, por la verdad del Señor, pídale al Señor que se lo dé. Pídale al Señor que le dé esa hambre por su palabra. Ahora, Juan, después de este almuerzo, lo deja a un lado y recalca, versículo 14, que esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Ahora, ya se le había aparecido a María Magdalena, a las mujeres, a los discípulos que iban en camino de Maús, si recuerdan, hermanos, se le había aparecido a Pedro también, pero esta era la tercera vez que se le aparecía a sus discípulos. Y esto lo hizo, hermanos, para confirmar la realidad de su resurrección. La resurrección, hermanos, es un hecho totalmente verídico. Y si Jesucristo no hubiera resucitado, dice Pablo, vana es nuestra fe. Somos cristianos porque Jesucristo ha resucitado, hermanos, porque hay esperanza. Si Jesucristo no hubiera resucitado, hermanos, simplemente somos unos tontos aquí domingo tras domingo, hablándonos los unos a los otros, totalmente desesperanzados. Desesperanzados, camino al infierno, hermanos. Pero no, Cristo resucitó y es un hecho verídico, hermanos. La resurrección de Cristo es una realidad. Él no se les apareció a sus discípulos una vez ni dos veces, sino tres veces, hermanos, para mayor seguridad, lo que está narrando Juan. Por otro lado, con la aparición del Señor, hermanos, cuando lo vemos en toda la Escritura, asimismo debe de aumentar nuestra responsabilidad. Cuando aprendemos más del Señor a través de la Escritura, a través de la palabra, y aprendemos más de Él, lo que estamos haciendo domingo tras domingo también, estudiando los atributos del Señor, estudiando la confesión, estudiando esas doctrinas importantes, hermanos, del cristianismo, a medida que nuestro conocimiento va creciendo en Él, nuestra responsabilidad, hermanos, aumenta. Y esto el Señor lo dijo, a quien se le da mucho, mucho se le demanda. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor que nos use en su reino, que nos use en su viña, que nos mande como obreros a su mies. Para concluir, hermanos, tengo una pregunta. ¿Has sido diligente al llamado del Señor? A medida que vas descubriendo todas estas verdades como cristiano, una, dos, tres veces, ¿has sido diligente al llamado del Señor? ¿A lo que Él quiere para tu vida? ¿A predicar el Evangelio fielmente donde sea que nos encontremos? Y aquella persona que nos está escuchando por primera vez, que no es cristiana,
que no ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Le hago otra pregunta. ¿Has sido obediente al llamado del Señor? ¿Se te ha presentado el Evangelio una, dos y ya esta es la tercera vez? Sé diligente y arrepiéntete y cree en Cristo, quien resucitó de los muertos, y pide misericordia y gracia para que tu corazón sea hecho nuevo y puedas seguir a Cristo. Terminamos esta semana, hermanos, conmemorando y meditando la resurrección de nuestro Señor. Cómo Él, después de resucitar, venciendo la muerte, hermanos, se le aparece a sus discípulos. Él se nos sigue apareciendo, hermanos, hoy en día, no por medio de sueños, no por medio de visiones, sino por medio de su palabra, hermanos. Estudiemos su palabra. Vayamos a su palabra como un tesoro, a escarbar y descubrir nuevas joyas, nuevas verdades a nuestras vidas. Que lo único, hermanos, que nos podamos gloriar sea en conocerle a Él. Que nada más sirva, hermanos, ni mueva nuestro corazón a gloriarnos, porque todo es perecedero, pero su palabra es verdad. Él es verdad. Él verdaderamente ha resucitado. Oremos. Padre, gracias Señor por este tiempo que nos has dado. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias Señor por la Iglesia Hermana de la Esperanza y las diferentes congregaciones que se conectan también por medio de esta plataforma. Señor, gracias por el Evangelio. Gracias por la cruz. Gracias Señor porque resucitaste venciendo la muerte y ahora tenemos esperanza de que así mismo como tú resucitaste, vamos a resucitar juntamente contigo cuando nos llames a tu gloria. Señor, ayúdanos a ser diligentes, ayúdanos a crecer y a madurar como iglesia. Ayúdanos, Padre, a meditar en estas verdades y en tu evangelio todos los días de nuestra vida, no solamente en esta semana. Recuérdanos que cada semana para nosotros debe ser santa, porque somos hijos tuyos y tú nos has llamado a ser santos porque tú eres santo. Gracias, Cristo. Gracias, mi Dios. Ten misericordia, Padre, te lo rogamos, de todas esas personas, Señor, que han volteado tu rostro, que te odian cada día más, que con sus acciones demuestran su rebeldía, demuestran su desobediencia, Señor, que son esclavas del pecado. Señor, que esta semana agarran para hacer y deshacer y no tienen ni un poco de temor tuyo, Señor. Ten misericordia de esas almas, Señor. Muéstrale tu gracia, tu misericordia, así como nos las mostraste a nosotros, Padre. Y sálvalos, Padre, para tu gloria y tu honra. Siga añadiendo a cada uno que tiene que ser añadido a tu iglesia y a tu cuerpo. Y ayúdanos a trabajar unánimemente para exaltar tu gloria y tu reino con nuestras vidas. Todas estas cosas te las pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús y por tu amor. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos, que terminen de pasar un hermoso día con su familia meditando en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Saludos.